la carta de Santiago, la que primero habría sido escrita. Quiero recordarles también algo que en esa oportunidad vimos, que Santiago tiene un modo muy particular de hablar la carta escrita, ¿ven? Que se parece a muchas cosas. Nos recuerda la forma en que él trata los temas. Nos recuerda, por ejemplo, mucho del Antiguo Testamento. Él apela mucho a los... de hecho, hace rememoranza, por ejemplo, en el capítulo 5 de Job, de Elías. También hay muchas frases que parecen mucho a las del Señor Jesucristo. ¿Ya? En sus metáforas, las metáforas que usa Santiago son muy parecidas a las metáforas que Jesús usa. ¿Ya? También hay un toque muy pastoral, puesto que él es el pastor de Jerusalén y está escribiendo a personas que de alguna manera están o estuvieron bajo su pastorado. Amén. Y también otra cosa muy particular que creo que no lo vimos en ese tiempo, amén, pero hoy lo recuerdo, dar atención hacia la fe práctica. De hecho, ese es el tema en general de la carta, que la fe genuina de un creyente se evidencia por su vida práctica. Amén. La fe genuina de un creyente se evidencia por su vida práctica. Amén. De alguna manera podemos encontrar una frase que Cristo dijo y poder entender así la carta de Santiago. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Santiago trata de eso. Trata, ¿cierto?, acerca de la vida del creyente. Por ejemplo, dice que tienen que ver con la práctica del creyente. Ahora, ¿por qué hablan estos términos? Porque recuerden ustedes el contexto histórico, que es parecido al que Jesucristo encontró, en donde encuentra él un mundo religioso, de alguna manera llevado, liderado por los fariseos, por los sacerdotes, que de alguna manera Cristo los delata en su ministerio, y la mayor delación que hace, la mayor denuncia que hace Jesucristo de este sistema religioso es que es un pueblo que de labios le honra, pero su vida o su corazón está lejos de él. Amén. De alguna manera hay una disociación, una separación entre lo que creen y lo que hacen. Amén. Entonces esa es la realidad religiosa de esos tiempos. Y de alguna manera Cristo lo describe así. Dice fariseos hipócritas, por ejemplo, dice. ¿Amén? Escribas, fariseos e hipócritas. Y realmente la hipocresía era el estilo de vida, por decirlo así, de la gente religiosa en ese tiempo. En el sentido de que ellos conocían la ley, sabían la ley, predicaban la ley, pero no practicaban la ley. Amén. Entonces, ante ese mundo hipócrita, Santiago está muy preocupado de que los hermanos que reciben esta carta, ¿cierto?, entiendan que la fe genuina ha de demostrarse en la vida práctica, para que no seamos hipócritas como ellos. Amén. Entonces, Santiago se ocupa en todos sus problemas que él aborda en la vida práctica. Pero comienza, como dijimos la oportunidad pasada, hablando acerca de las pruebas. Amén. De las pruebas. Y es uno de los temas un poco más suaves que trata. Amén. Porque de ahí en adelante trata muchos temas fuertes que tienen que ver con la mala conducta de los creyentes. Trata sobre por ejemplo, sobre la lengua en el caso de los predicadores, de los maestros. Trata acerca de los celos, trata acerca de la ira, trata acerca de la envidia, de las peleas entre hermanos, trata muchas cosas horribles que estaban pasando ahí. Amén. De la acepción de personas, de la codicia, de muchas otras cosas. Amén. Pero comienza a hablar acerca de las pruebas. Amén. Como cosas suaves. Ahora, creo que con una intención. Amén. Con el propósito, obviamente, de consolar y hacer entender a los hermanos que reciben esta carta de lo que están pasando. Curiosamente, cuando Santiago presenta la carta, habla a aquellos que están en la dispersión, versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión, y comienza hablando de las pruebas. Amén. ¿Por qué digo curiosamente? Porque es muy parecido a cómo comienza, por ejemplo, Pedro hablando de su primera carta. Habla a los que están en la diáspora también, la dispersión. Y también es un libro que trata acerca de las pruebas, del sufrimiento. Por lo tanto, podemos entender que de alguna manera este hombre, este varón, Santiago, está preocupado de aquellos que sin duda están esparcidos
por muchos lados, hermanos que tuvieron relación con él. En el caso de él, cierto, es muy probable que haya sido o sea su pastor. ¿Amén? Pero que al estar esparcido, muy seguro por causa de la persecución, estén pasando problemas estos hermanos, estén sucediendo eventos tristes, angustiantes en sus vidas. Por lo tanto, lo que primero se preocupa Santiago es de hacerles entender realmente la verdadera dimensión de las pruebas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted lee Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, si lee Hebreos capítulo 12, se va a dar cuenta de que cuando habla de las pruebas, cuando habla de la disciplina, la palabra del Señor, generalmente siempre está asociado a la idea de hacer entender correctamente de qué se trata la prueba. ¿Cierto? En Hebreos capítulo 12, por ejemplo, dice que nosotros no debemos desestimar la disciplina. Amén. Porque aunque ahora parece ser causa de tristeza, en el futuro da, ¿cierto?, fruto de justicia. Entonces, de alguna manera quiere corregir el autor la idea equivocada que tenemos a veces del sufrimiento, de los problemas. Y eso es lo que quiere abordar cuando Santiago escribe aquí que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿cierto? Entonces, comienza hablando de las pruebas y el versículo 12, el que vamos a ver ahora, ¿cierto?, hasta el versículo 5, comienza a hablar, o sea, continúa hablando de las pruebas, pero en el sentido o desde la faceta de la tentación. Amén, derechamente de la tentación. ¿En qué se diferencia? Y eso vamos a ver hoy día, la dinámica de la tentación, ¿ya?, versus la dinámica de la bondad de Dios. ¿De qué se trata la tentación? ¿Qué diferencia tiene con la prueba? Bueno, lo dijimos. Un mismo evento puede significar las dos cosas. ¿Amén? Por ejemplo, me viene un problema económico. ¿Amén? Es una gran prueba para mí porque Dios a través de ese problema está probando, o la otra palabra que ocupa la Biblia, examinando mi fe. ¿Amén? Poniéndola a prueba mi fe. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Pedro dice que la fe se prueba para que resulte mucho más preciosa que el oro. ¿Amén? Pero también en esa prueba o en esa aflicción o en ese apriete económico, yo soy tentado a buscar otro camino y no el de Dios. ¿Me entiende? Por lo tanto, al mismo evento le llamamos tentación y le llamamos prueba. Y así en todo sentido. Amén. Cada evento que para nosotros involucre una tentación, sepamos que es una prueba también. Y en cada evento que para nosotros, nuestra conciencia, nuestra mente sea una prueba, no olvide, es una tentación también. Amén. ¿Se recuerda cuando Adán y Eva, o Eva en este caso, fue probada por Dios? Amén. Y fue sometida a la prueba, siendo expuesta al árbol de la ciencia del bien y el mal y al desafío, ¿cierto?, de obedecer a Dios. ¿Pero quién estaba ahí? El tentador. Entonces el mismo evento significó probar la fe de Eva, probar la obediencia de Eva y de Adán, pero también significó una tentación para ella. Amén. En este caso, Eva y Adán, ¿cierto?, se inclinaron hacia la tentación, o cedieron a la tentación y no pasaron la prueba. Amén. Eso es. Amén. Por lo tanto, Santiago en este pasaje, como dije, nos ayuda a entender la dinámica de la tentación, cómo se relaciona Dios con la tentación, cómo nos relacionamos nosotros con la tentación, y todas estas cosas no solamente para entenderlas, sino que para también aprender a reaccionar cuando seamos tentados. Porque recuerden, Santiago está preocupado de la vida práctica. Amén. Entonces Santiago está preocupado de que toda vez que estos hermanos se topen con una prueba, se topen con una tentación en la vida, entiendan que están viviendo desde el punto de vista de Dios. Amén. Por lo tanto, podemos entender, ¿cierto? O sea, podemos decir que Dios
para poder corregir o mejorar nuestra vida práctica, siempre nos da como base una enseñanza teórica. Amén. Nunca nosotros vamos a saber llevar una buena vida práctica, amén, glorificar a Dios en nuestra vida práctica, si no aprendemos consistentemente lo que Dios dice acerca de eso. O sea, podemos nosotros y vivir toda la vida ignorante de lo que significa la tentación, de cómo funciona la tentación, de quién tienta, quién no tienta y todo eso, amén. Por lo tanto, es sumamente importante que comprendamos este pasaje. Vamos al pasaje mismo, vamos a ver primero que todo la realidad de la tentación, amén. Porque sin duda la tentación, hermanos míos, es una realidad, ¿ya? No es que seamos cristianos y nunca más somos tentados, amén. Hasta me atrevo a pensar que todo lo contrario. Cuando somos cristianos pareciera que las tentaciones se multiplican respecto de cuando no éramos cristianos. Amén. A lo mejor es una sensación, pero sin duda que para el cristiano, para el creyente, es una vida de luchas de todo tipo. Amén. Por lo tanto, la tentación es una realidad. Usted y yo vamos a pasar cada día tentaciones. La tentación es pan de cada día. La tentación es parte de nuestra vida. Amén. La tentación es parte, o más bien es un elemento que Dios en su soberana voluntad permite en nuestra vida. Amén. Y volvemos a recordar esa palabra, ¿cierto? Para probar nuestra fe. Amén. Para probar nuestra fe. ¿Por qué Dios permite que yo sea tentado? Si Él sabe que voy a caer. En realidad eso no es bíblico. Amén. Porque Dios nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Pero ¿por qué Dios en su soberana voluntad permite pruebas? Bueno, hay un propósito mucho más sublime que en nuestra vida práctica, y es su propia gloria. Amén. Dios finalmente con todo lo que hace busca su propia gloria, como lo vamos a ver luego, ¿cierto? Pero en sí, Él busca probar nuestra fe, por eso permite las tentaciones. Ahora, tan distinto puede ser nuestra visión con respecto a las tentaciones. No digo positiva, pero tan distinto que aún Santiago ocupa esta palabra que Jesús, y en el mundo en ese tiempo se ocupaba mucho, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Amén? Y eso es un desafío para nuestra mente también, porque nosotros generalmente, en nuestra mente inconscientemente, a veces pensamos que es mucho más bienaventurado la persona que no sufre tentaciones, ¿cierto? Y no, Santiago dice que bienaventurado es el varón que soporta la tentación, no que no sufre tentaciones. Amén. Por eso, hermanos míos, no podemos evadir la idea de que vamos o no a ser tentados. Vamos a ser tentados. Pero hay una bienaventuranza para aquel varón que soporta la tentación. Por lo tanto, aunque la tentación es una realidad, nosotros somos llamados a soportarla. Ocupa otra palabra Santiago aquí, dice resistir la prueba. Note que soportar la tentación es lo mismo que resistir la prueba. Son dos facetas de un mismo evento. ¿Amén? Por lo tanto, el evento que estoy viviendo, que es triste, angustiante, lleno de presión, lleno de tristeza a veces, amén, debo soportarlo y debo resistirlo. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a ser bienaventurado. ¿De qué forma voy a ser bienaventurado? Bueno, voy a recibir, dice la palabra del Señor, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí vamos a hacer una conexión bien importante. Hermanos míos, hay una tendencia, o hubo una tendencia, no sé ahora cómo está, pero yo recuerdo cuando pequeño que por ahí hice un cursillo o discipulado, no sé qué era, sí, un curso de discipulado muy conocido en ese tiempo, en donde había especialmente un capítulo, una lección dedicada a las recompensas. Ahora, ¿por qué recuerdo eso? Porque recuerdo que
en ese librito o en ese cuadernillo habían un sinnúmero de recompensas que yo iba a recibir si hacía esto, si hacía esto otro, si hacía esto otro, si hacía esto otro. Entonces, después cuando fui un poco más grande, ¿cierto? Comencé a entender que esto era solamente especulación. O sea, era como cuando en cierto medio cristiano se dice, no, ¿cuántas perlitas te has ganado para el Señor? Entonces le llaman perlita, por ejemplo, a las almas salvas. Entonces yo tengo 3 amigos que he llevado a Cristo, tengo 3 perlitas ya para mi corona. Entonces, y si bien es cierto, suena lindo y buena idea, ¿ya? Pero no es bíblico. Entonces, de pronto sacamos del folclore evangélico y lo hacemos doctrina o hacemos nosotros un mal entendimiento de las cosas. Hermanos míos, cuando Dios promete, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de que Él va a recibir la corona de justicia, y no solamente a Él, sino que a todos los que aman su venida, o cuando la palabra de Dios aquí en Santiago habla de que Dios nos va a dar la corona de vida, ¿ya? Y a todos los que lo aman también, no está hablando de coronas literales. Amén. No está hablando es una metáfora, de alguna manera. Amén. La mayoría de los entendidos acerca de este texto y de otros que hablan acerca, por ejemplo, de las coronas específicamente, coinciden en que cuando Pablo habla de la corona de justicia, cuando Santiago habla de la corona de vida, está hablando de la culminación de todo el gozo y disfrute y premio y herencia que vamos a recibir cuando estemos con Cristo. Amén. La corona de vida. En el fondo es que Dios nos va a coronar con la vida eterna. Vamos a sufrir toda esta vida, ¿cierto? Pero Dios nos va a coronar con la vida eterna. Es decir, hay un llamado aquí, ¿cierto?, a entender la vida de esta manera. En la vida van a haber tentaciones, van a haber pruebas, pero finalmente vamos a ser coronados por Cristo, coronados por Dios. O sea, el final del camino es gozoso, es un premio a todo lo que hayamos soportado. ¿Por qué digo esto? Porque si mal entendemos todo esto, vamos a estar esperando una corona a cada momento, a cada rato que pensamos, ¿cierto? Ah, resistí la tentación, tengo una corona. Resistí otra tentación, llevo 2 coronas. ¿Ah? Y hermanos, no nos confundamos. Amén. Realmente Dios nos va a coronar con el supremo premio, como Filipenses habla, ¿cierto?, del llamamiento que es en Cristo Jesús. Ahora, Santiago le interesa, vuelvo a insistir, en que nosotros entendamos correctamente esto de las pruebas en nuestra vida. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Amén. Hay tantas cosas que Dios da a los que le aman, ¿cierto? Como dice Romanos 8 que estamos aprendiendo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí dice que Dios ha prometido la corona de vida a todos los que le aman. Amén. Entonces, hay muchas cosas para los que aman a Dios. Amén. Hay muchas cosas en la palabra de Dios. Entonces, hay una implicación en este texto. Primero, que la tentación y la prueba son una realidad permanente en mi vida, en nuestra vida. Amén. Segundo, que al final del camino siempre va a haber una recompensa de parte de Dios. Amén. El final del camino siempre es feliz para el cristiano, aunque pase tormentos en la vida. Esa es la idea. No importa cuántas pruebas tengamos en la vida. En esas pruebas Dios nos manda a resistir, a soportar. Amén. Teniendo la mira allá en las cosas, como dijo Pablo en Colosenses, las cosas de arriba, o como Moisés dice ahí en Hebreos capítulo 11, tenía sus ojos puestos ¿dónde? En el invisible. Entonces, mientras nos mantengamos conectados al cielo, entonces es mucho más fácil soportar las pruebas de la vida, resistir las tentaciones de la vida. Toda vez que nosotros no estamos conectados al cielo, vamos a caer, vamos a ceder. Y una prueba puede ser, como decimos nosotros, cierto, pan comido, pero vamos a ceder. Amén. Porque no depende de nuestra capacidad humana el resistir las pruebas.
Cuando yo estoy conectado con las cosas de Dios, cuando yo en mi corazón me estoy dejando llevar por el Espíritu Santo y estoy viviendo para la gloria de Dios, hermanos míos, no por mi esfuerzo, sino porque por su gracia, hermanos míos, voy a vencer la tentación, voy a resistir la prueba, voy a soportar la tentación y voy a recibir esta bienaventuranza y esta corona de vida. Amén. Por lo tanto, como dice este primer punto, ¿cierto? La tentación y la prueba es una realidad en todo cristiano. Amén. Ahora, ¿cómo funciona esto de la tentación? ¿Y por qué Santiago trata este tema de cómo funciona la tentación? La idea implícita en el versículo 3, hermanos míos, es que muchos cristianos en ese tiempo que estaban sufriendo cosas, pensaban o concebían la idea de que Dios era el culpable de todo lo que estaban pasando. ¿Amén? De que cuando venía una tentación o estaban sufriendo una terrible prueba en su vida, de alguna manera sus conciencias acusaban a Dios. Y hermano mío, eso no tiene que haber en nuestro corazón ese pensamiento. Amén. Hermano mío, es muy delicado y el corazón es muy delicado a veces tener pensamientos livianos con respecto a Dios. Yo creo que con gran razón Dios dijo que no debiéramos tomar su nombre en vano. Porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos tan livianos con Dios. Estos días escuchaba a un predicador que citaba a otro pastor, y este otro pastor habría dicho, para este otro pastor era tan terrible la situación de inmoralidad hoy en día, que Dios tenía que juzgar al mundo hoy en día por tanta inmoralidad. Y que si no lo juzgaba en estos tiempos al mundo, Dios le iba a tener que pedir perdón a los de Sodoma y Gomorra. Porque, ¿me entiende? O sea, claro, suena bonito, suena interesante, suena impactante, pero es casi blasfemia. ¿Cómo Dios va a pedir perdón por esas cosas? Entonces, pensamientos livianos con respecto al obrar de Dios son peligrosos. Asimismo, en este tiempo había hermanos que estaban en su mente ideando o moviendo ahí la idea de que Dios era el autor prácticamente de los padecimientos que estaban sucediendo en sus vidas y de todas las tentaciones que estaban sufriendo y de todas las pruebas. En realidad, todo lo malo que estaban pasando, ellos decían, bueno, Dios está siendo el culpable. Y si estoy siendo tentado hoy día es porque Dios me está tentando. ¿Entiendes? Y si estoy pasando algo malo hoy día es porque Dios provocó eso malo. Entonces conectaban a Dios con todo lo malo que estaban pasando. Y Santiago quiere corregir esa idea. Por eso explica el cómo funciona la tentación. Que se dieran cuenta ellos de dónde viene lo malo y de dónde viene lo bueno. Amén. Y si de hecho usted hace un contraste así rápido entre lo que dice el versículo 12 al 15 y lo que dice el versículo 16 al 19, hermanos míos, hace un contraste entre lo que produce el corazón del hombre y lo que produce el corazón de Dios. ¿Sabe lo que produce el corazón del hombre? Concupiscencia, maldad. ¿Eso dice dónde? Versículo 14, perdón. Cada uno es tentado, ¿cuándo? ¿De dónde viene lo malo? Entonces Dios no es culpable de lo malo. En cambio, ¿qué viene de Dios? Versículo 17, ¿qué dice? ¿Ve cómo quiere corregir lo que piensan estos hombres? Estos estaban pensando, porque está implícita la idea, vuelvo a decir, en el versículo 13, que todo lo malo que estaban pasando venía de Dios. Y hermano, es ligero pensar así, pero nos podemos equivocar y pensar así. Dios permite en su soberana voluntad que suframos eventos angustiantes, malos, pero no es el causante de lo malo. Es algo muy distinto. Amén. En su soberana voluntad, y voy a tomar el ejemplo de Job, que creo que la otra vez lo vimos también, él permitió que el diablo
tomara parte en la vida de Job e hiciera pedazos su vida. Amén. Y no estoy exagerando. De hecho, no es una exageración si usted se pone en los pantalones, no existían los pantalones en ese tiempo, en el pellejo de Job, ¿cierto? Y cómo usted sufriría, soportaría un evento como el que sufrió. Perder toda la familia, perder todos sus hijos, perder todos sus bienes, perder toda su salud, perder toda su relación con su esposa, que es lo único que le quedó vivo, ¿cierto? Perder la credibilidad ante sus amigos, perder todo. ¿Cómo reaccionaría yo a ese evento? Entonces ahí encuentro un poquito de héroe a Job, ¿cierto? El hecho es que Dios lo permitió. Amén. Dios lo permitió en su soberana voluntad. Pero Él no provocó lo malo en Job. ¿Fue Dios quien mató a su familia? No. El texto nos dice que Satanás fue quien, ¿cierto? Mató a su familia. ¿Dios provocó la ruina económica de Job? No. Fue el diablo quien tomó parte en ese escenario. Amén. Pero Dios lo permite. Ahora, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, y ahí está, ¿cierto? El propósito superior de Dios. Amén. ¿Sabe por qué Dios permite? Bueno, lo expliqué la otra vez. Santiago incluso lo explica, no tengo para qué explicarlo yo. Capítulo 5. Vamos a verlo rápidamente, el capítulo 5. Versículo 11 dice, ¿qué dice? He aquí, tenemos, ¿a quiénes? ¿Se acuerda? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cierto? O sea, hay bienaventuranzas para aquel que sufre, ¿también? Obviamente por voluntad de Dios. ¿Qué dice? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto, ¿qué dice? ¿Sabe lo que significa la palabra fin ahí? El propósito que Dios quería conseguir con él. ¿Qué quería conseguir? Porque muchas veces si leemos a la ligera Job, pensamos, bueno, Dios estaba haciendo un gallito con el diablo, ¿cierto? Le iba a demostrar que él era el más fuerte. En realidad no era esa la intención, no era una intención como hedonista, ¿ya? ¿Qué quería conseguir? Fortalecer el carácter de Job. No, ese fue un resultado de lo que Dios quería conseguir. Aunque fortaleció el carácter de Job y lo hizo ver en forma distinta a Dios y a la vida. Pero no era el fin último de Dios con lo que hizo pasar a Job. ¿Habéis visto el fin del Señor? ¿Qué dice? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Él es el fin. Amén. Y resulta que Santiago nos explica que todo lo que padeció Job fue para Dios demostrar a todo el universo que Él era muy misericordioso y compasivo. Amén. Entonces, claro, no sé si cuánto se quebró la cabeza Job tratando de entender lo que estaba viviendo. Es muy probable que más que nosotros. Amén. Cuando nos pasan cosas. El por qué a mí y todo eso. Pero hermanos míos, debemos definitivamente corregir nuestro entendimiento y pensar algo. No hay nada que nos pase en la vida que no esté sujeto al control de Dios. Si usted es un hijo de Dios, nada pasa en la vida que no esté sujeto al control de Dios. Nada, absolutamente, ni siquiera sus torpezas y mis torpezas. Amén. Cuando yo hago estupideces en la vida y me equivoco y dejo un desastre, aún Dios está en control de esas cosas. Amén. Porque Dios es todo soberano, es todopoderoso y está en control de todas sus cosas, de todo el universo. Amén. Más aún de su propio pueblo. Amén. Por eso es que con tanta confianza Pablo escribe que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta palabra, todas las cosas les ayudan, habla de la idea de que todas las cosas, sean cuales sean, se confabulan, ¿cierto? Y sean del carácter que sean, malas o buenas, de alguna manera Dios no tengo idea cómo, lo hace resultar en algo bueno para nosotros.
Amén. Entonces debemos creer más en el Señor. Debemos sujetarnos más a Él. En cuanto a la tentación, Santiago quiere corregir la idea de que tienen muchos de estos hermanos, que Dios provoca lo malo. Y aunque Dios permite que pasen cosas malas, pero no es el que provoca. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, que dice, no diga. Ve que ahí está la idea implícita de que muchos decían esto, que eran tentados de parte de Dios. No diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Ahí está la respuesta, ¿cierto? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. En Él no hay mal ni entra el mal. Amén. Dios no coexiste con nada que sea malo. Amén. Por eso expulsó a Lucifer y a los demonios. Amén. Por eso echó al hombre de Edén. Por eso cortó toda comunicación con el ser humano cuando pecó. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede coexistir con lo malo. Entonces por eso dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Por qué dice que Él no tienta a nadie? Porque Dios no tiene propósitos malos. ¿Se acuerdan de lo? Vuelvo a recordar a Job. ¿Se acuerdan cuando sufrió Job todo lo que sufrió? Que dice la palabra del Señor que que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. No entendía nada de lo que estaba pasando Job, pero jamás le echó la culpa a Dios. ¿Entiendes? Jamás le echó la culpa a Dios. Se resintió, tal vez, empezó a hablar tonteras, como en el capítulo 10 de Job, que digamos son las mismas tonteras que hablamos nosotros en realidad, cuando estamos tan angustiados hasta la desesperación, ¿ya? Pero jamás atribuyó a Dios un despropósito. Jamás él pensó en su mente, Dios me está puro fastidiando, Dios es malo conmigo. Jamás puso eso en su mente, en su corazón. Amén. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿dónde viene la tentación? Bueno, entendamos de dónde viene. La tentación implica la idea, ¿cierto?, de querer hacer caer. Mientras Dios con la prueba la permite para examinar mi fe y mejorar mi fe, la tentación es causada, provocada y aprovechada por el diablo para destruir mi fe y arrastrarme lejos de la voluntad de Dios. Amén. O sea, un mismo evento, el diablo quiere tentarme para sacarme de la voluntad de Dios, y el mismo evento Dios quiere mi fe, ¿cierto?, y acercarme más a Él. Amén. Ahora, ¿cómo resulta en lo bueno y cómo resulta en lo malo? De acuerdo a nuestra respuesta. Y para que nosotros podamos responder acertadamente, Santiago nos enseña algo, y le enseñaba a los hermanos esto. Hermanos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, Santiago le dice, hermanos, el problema no está en Dios. El problema está en ustedes, en nosotros. Amén. Porque, hermanos míos, vuelvo a repetir, y vamos, mire, vamos a Pedro. Pedro lo dice de una forma muy, muy clara también. Primera de Pedro, capítulo 1, que, hermanos míos, todos vamos a pasar pruebas. ¿Por qué soy majadero en esto, hermanos míos? Porque suena lindo del púlpito y decimos amén, hermano, pero cuando llegan las pruebas, hermanos míos, renegamos contra todo el mundo, no queremos seguir más al Señor, queremos irnos de la iglesia y reaccionamos estúpidamente. ¿Por qué? Porque aunque lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos, nuestra carne la tenemos acostumbrada a reaccionar mal en las pruebas. Para que entendamos a reaccionar, para que aprendamos a reaccionar bien, es necesario que entendamos que Dios ha permitido que nosotros pasemos pruebas, sí o sí. Capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. No significa que las pruebas duran poquito, por si acaso, porque hay pruebas que duran toda la vida. Amén. Yo he conocido personas que han pasado pruebas cristianos toda la vida. Entonces, ¿por qué dice por un poco de tiempo?
Está hablando la relación de nuestra vida terrenal con la vida eterna. Hermanos míos, lo que vamos a sufrir, dijo Pablo, ¿ya?, en este mundo no se compara con la gloria que viviremos allá en el cielo. Entonces, este poquito de tiempo que vamos a vivir aquí, lo vamos a vivir, ¿sabe cómo? Con hartas pruebas. Con hartas pruebas. Con hartos problemas en la vida. Dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, que dice, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Quién es el fin de todo? La gloria de Cristo. ¿Sabe por qué quiere Cristo perfeccionar mi fe? ¿Sabe por qué Cristo quiere perfeccionar mi fe a través de la prueba? Y me prueba, y me prueba, y me prueba. Porque Él quiere, cuando Él venga, ver mi fe tan preciosa que Él reciba toda la gloria. Eso quiere. Para que la fe nuestra sea un motivo de gloria para Él. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 7 de capítulo 1 de Primera de Pedro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Bienaventurado si Él nos hallare haciendo así. ¿Se acuerda de esa palabra? Hermanos míos, lo que más quiere Cristo cuando venga a recibir pura gloria, cuando venga a buscarnos. Y una de las formas que Él se va a glorificar es una vida que haya soportado las pruebas. Amén. Porque eso significa que su fe se ha perfeccionado. Y eso significa que una fe perfeccionada le da gloria a Cristo. Amén. Entonces, volvamos a Santiago. Quedémonos en Pedro. Quiero abundar en este punto de que sí vamos a sufrir sí o sí. Amén. Mire lo que dice el capítulo 2, por favor. Versículo 18, lo leyó hace poco el pastor Gabriel, ¿cierto? Cuando estaba hablando de los criados. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. ¿De qué? Que los amos difíciles son una prueba también. Hay que soportar las pruebas. Ya, lo difícil de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué pasa? Sufre molestias, padeciendo injustamente. Por eso debemos enseñar a nuestros hijos cuando dicen, pero papá, eso es injusto. Y nosotros neciamente a veces vamos a defender la injusticia que le hicieron a nuestros niños. No, enséñenle a sus hijos que la vida se trata muchas veces de injusticia. Amén. Dice el proverbio, nos enseña que hay más sabiduría en soportar cierto el agravio. Amén. Que aún defender una causa. Entonces, hermanos míos, vamos a sufrir. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más, ¿qué dice? Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ve que ahí nos dice también que vamos a hacer lo bueno y más encima vamos a sufrir haciendo lo bueno. Amén. Pero mire lo que dice el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Quiere seguir el ejemplo de Cristo usted? Sufra. Amén. Ese es el ejemplo. ¿Sabe por qué sufrió Cristo? Uno de los propósitos por qué sufrió, para dejarnos ejemplo y sigamos su ejemplo. Amén. Esto es una bofetada contra el evangelio de la prosperidad. Esto es una bofetada contra el cristianismo de psicología, que hace entender que el verdadero cristianismo o el buen cristianismo se trata de mantener bien, saludablemente, emocional y psicológicamente a la gente. No,
Vamos a sufrir en la vida. Amén. Y Cristo nos dejó ejemplo de eso. Amén. Y cuando le hacían algo, ¿qué dice? Callaba su boca. Cuando lo maldecían, encomendaba la causa al Señor, ¿cierto? Eso es sufrir y soportar la tentación. ¿Usted cree que Cristo no estuvo tentado a responder? Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos míos, la prueba que sufrió Él también fue una tentación para Él. Amén. Pero Él no sucumbió ante la tentación. Amén. ¿Y qué le hizo ser tan valiente, por decirlo así, y soportar la prueba? Hay varias pistas que nos dan la respuesta a eso. Para eso podemos ir, por ejemplo, al Getsemaní. Cuando Él decía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Hermano mío, Cristo, aunque sufría, estaba tratando de hacer lo que Dios quería que hiciera, a pesar de su sufrimiento. Santiago capítulo 1 nos dice que la tentación viene de nuestro interior, no del exterior. Amén. No, si tú fuiste, no existe eso. De nuestro interior, ahí vienen los pruebas, porque del corazón, dijo Cristo, nace todo lo malo, ¿cierto?, del hombre. Santiago capítulo 1, sino que cada uno de su propio, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Son palabras que emulan la acción de alguien que está cazando. Cuando pone ¿cómo se llama? Un cebo, ¿cierto? Una trampa no funciona sin cebo. Amén. Una trampa no funciona sin carnada. No puedo pretender pescar un pez, ¿cierto?, si no le pongo un gusanito en el anzuelo. Amén. Esa es la idea. Atraído y seducido con algo encantador, con algo lindo, con algo placentero. Hermanos míos, la tentación siempre es placentera, en todo sentido. Aún en el ejemplo que le puse yo al principio, en el aspecto económico, tengo un tremendo problema económico y viene de pronto alguien y, no sé, pues las famosas tarjetas de crédito, ¿cierto?, que nos alivian todo. ¿Entiendes? Es placentero eso, saber que alguien, es cierto, que te puede cubrir la deuda que seguramente tú no vas a ser capaz de cubrir de nuevo. Pero te metes en la deuda porque es placentero sentir que ya saliste de eso, aunque te metiste en otro. ¿Cierto? Es placentero, la tentación es placentera. Amén. Pero el soportar la tentación no lo es. Amén. Entonces, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, que es el deseo pecaminoso que hay en nuestro interior, que nos mueve y nos empuja a hacer lo malo después que ha concebido, da a luz el pecado. Noten la metáfora que ocupa Santiago aquí del desarrollo del ser humano, ¿cierto? Cuando nace, se concibe, nace, se desarrolla y muere. ¿Ven? Todo ese proceso, el pecado también lo vive en nuestro interior. Amén. La concupiscencia puede concebir el pecado, puede darlo a luz. Amén. Este pecado va a crecer en nuestro corazón y cuando ya crece, da a luz, ¿qué dice? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Obviamente el versículo 15 está describiendo el evento en cuando nosotros fallamos en la tentación. ¿Ven? Cuando falla usted y yo, cuando fallamos en la tentación, no hay otro resultado que la muerte. No la muerte física tal vez, pero la muerte en el sentido más profundo incluso que la física. ¿Ven? Cuando habla de que la paga del pecado es muerte, o cuando habla aquí que realmente el resultado de todo este pecado concebido en nuestro corazón es muerte, está hablando de lo mismo que habla Gálatas, cuando Pablo dice que el que siembra para la carne, de la carne segará
corrupción, algo podrido. Amén. Entonces, nos da la misma idea. Toda vez que decido yo pecar, entonces no hay otra consecuencia que la muerte, que la pérdida, que la ruina, que el perjuicio, que todo lo malo. Amén. Por lo tanto, aunque placentera puede ser la tentación al principio, pero el resultado de ceder a la tentación es horrible. Amén. Por eso hay más bienaventuranza en soportar la tentación, aguantar la prueba. Amén. Mirando, ¿cierto?, el resultado, porque Dios va a dar la corona de vida a los que le aman. De hecho, ahí está implícita también la idea de que, hermanos míos, mientras más amamos a Dios, más preparados estamos para soportar la tentación, para resistir la prueba. Amén. Entonces, hermanos míos, y creo que alguna vez el pastor lo ha dicho aquí, cuando usted enfoca su amor en Dios, entonces es mucho más fácil soportar la tentación. Pero cuando usted enfoca mucho su amor en usted mismo, entonces olvídese que va a tener triunfo. Olvídese que va a tener victoria sobre la tentación. Porque siempre usted va a velar por usted mismo y no por lo de Dios. ¿Amén? Entonces el desafío para nosotros en esta esfera de la vida práctica, hermanos míos, es el día de hoy, el día de mañana, toda vez que nosotros nos enfrentemos a la tentación, sepamos que no viene de parte de Dios, que el problema viene de acá. Y el mandato de Dios en medio de esa prueba es soportar, resistir. Porque el fin es bienaventurado. Amén. El fin es bienaventurado. Hermanos míos, Dios recibe la gloria cuando nosotros aprendemos sistemáticamente, hermanos míos, a responder bien a la tentación. ¿Ven? Como dijo más abajo el Santiago, y lo vamos a ver la próxima vez, hermanos míos, no erremos. ¿Ven? No erremos. Dios nos da cosas buenas. ¿Ven? Aunque Él en su voluntad permite que las pruebas vengan a nuestra vida. ¿Ven? Oremos al Señor. Querido Dios, damos gracias, Padre amado, por su misericordia, y damos gracias por su preciosa palabra. Y Señor, ayúdenos a poner en práctica esta palabra también, Señor, a permitir que en nuestra vida podamos entender que aunque usted permite las pruebas, Señor, que aunque usted permite aún la tentación en nuestra vida, Señor, no siendo el autor de ella, pero la permite, Señor. Ayúdanos a entender que su propósito, Señor, es su gloria, es que nosotros podamos soportarla, resistirla con su gracia y poder así, Señor, llevar mayor honor, Señor, a su nombre. Padre, ayúdenos como congregación, como hijos suyos, a poder resistir toda vez que seamos tentados, Señor. Y oramos, Señor, como Cristo nos enseñó a orar, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del maligno. Ayúdanos, Señor, a resistir y a poder así, Dios Santo, encontrar esa bienaventuranza de la cual Santiago hablaba a los hermanos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra. Realmente buen estudio de la palabra del Señor, que me deja muchas cosas que estudiar. Estamos hablando con mi esposa, el hermano Juan hablaba que las tentaciones, ¿cierto?, vienen la prueba también de parte del Señor y no podemos diferenciar la una de la otra. Pero también en algunas ocasiones está la disciplina del Señor hacia nosotros por errores que hemos cometido o consecuencias que vienen por nuestro pecado, por nuestros errores. Entonces hay muchas cosas que estudiar dentro de ese tema muy importante y muy bueno lo que habla el libro de Santiago. Amén. Así que repásenlo en casa, hermano. Sigan leyendo y mediten en la palabra del Señor. Bueno, vamos a mostrar las fotos, ¿me parece? Un segundo. Yo pensé que había algo ahí.